Muy buen arranque de semana, es martes, pero bueno, venimos de lo que fue el Día No Laborable por la Memoria, la Verdad y la Justicia que se celebró ayer, se conmemoró ayer 24 de marzo. Acá estamos en vivo en la pantalla de TV, esto es Consenso y estos son para nosotros los principales títulos. Se terminó la moratoria previsional, sin embargo, diputados presentaron distintos proyectos para ver si la pueden prorrogar. Se van a reunir el 9 de abril para ver si es viable avanzar con algún tipo de acuerdo para todas aquellas personas que no reúnan las condiciones para poder jubilarse y quedaron afuera de la moratoria previsional. Y también hoy se reúne la Comisión de Obras Públicas, el debate sobre la situación de vialidad nacional. Claro, el estado de las rutas, la obra pública ya contraída, ya ejecutada, si van a continuar, había la idea de continuar las obras que no empezaron a ejecutarse con fondos mixtos, con fondos principalmente privados. Así que vamos a estar escuchando de mano de los especialistas cómo continúa esta cuestión. Y también Comisión de Minería. La van a integrar los distintos diputados que forman parte de esta comisión y van a exponer sobre los emprendimientos en las provincias mineras. Recuerden ustedes que, bueno, nuestro país también está muy interesado en ver cómo se puede avanzar en energías renovables y eso también trae aparejada una discusión porque se pone en tensión el extraccionismo con la manera de empezar a poner en marcha energías renovables. Estos son los temas más importantes para nosotros. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, no vamos a tener sesión esta semana, pero fuerte actividad en las comisiones, como estaba señalando recién. Sí, exactamente. Y en un ratito vamos a estar conversando de los temas que se van a poner en marcha. Claro, ustedes saben que independientemente de celebrarse o no celebrarse sesiones, en cada una de las comisiones se trata de avanzar con distintos temas en una mitad de año que promete tener un ritmo inusual o infrecuente para ser un año de elecciones de medio término, donde el Congreso baja un poquitito el ritmo, pero como las elecciones son para la segunda mitad del año y no hay paso, se supone que va a haber bastante ritmo. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Meli? ¿Bien? ¿Preparado Sí, para ver a la selección? ¿Qué tal, Gonzalo? Preparado, sí, a partir de las 9 de la noche. Pero Sí. antes tendremos algunas actividades aquí en la Cámara de Bastante. Diputados. Sí. Será interesante escucharnos, sobre todo al secretario de Obras Públicas, para ver, bueno, cómo se seguirá de aquí en adelante, desde distintos sectores, partidos políticos, inclusive el propio Mauricio Macri en algún momento, en alguna declaración periodística, habló del hecho de reactivar la obra pública luego de lo sucedido en Bahía Blanca con la catástrofe, ¿no? de lo que ha sido el temporal sucedido hace unos días atrás. Bueno, y también ver cuál es la mirada también del gobierno nacional de un año y monedas de la asunción de Javier Milei y ver qué sigue de aquí en adelante, si en algún momento va a haber algún momento en donde se pueda reactivar o si se sigue firmemente con la idea de el capital privado para la misma. Sí, y es interesante lo que decís de Bahía Blanca, total. Es un tema donde hay que poner el foco sin lugar a dudas. Encima que se aprobó la emergencia, ahora hay que ver, bueno, es parte de esos fondos va a ir a la reconstrucción de Bahía Blanca, sobre todo casas, pero hay barrios que quedaron completamente anegados, distanciados, aislados del resto de la ciudad porque se cayeron literalmente los puentes, las vías de los trenes quedaron retorcidos, Claro. entonces quedaron incomunicados y la gran mayoría de las personas que murieron o quedaron como desaparecidas fue porque hubo socavones en las rutas, o sea, desaparecieron las rutas y las dos chiquitas de las que lamentablemente todavía no se sabe nada, era porque la familia se estaba trasladando en auto y la ruta literal desapareció. Exacto. Entonces, bueno, ahí hay mucho que profundizar. Y además, porque todos los años, y es siempre desde el saldo triste y negativo cuando se produce algún hecho de tránsito en, no sé, la temporada o un micro o lo que sea, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el estado de las rutas? ¿Quién las controla? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Muchos de los hechos de tránsito son evitables. Algunos lamentablemente tienen que ver con fallas mecánicas o con qué sé yo, la salud de los que conducen, pero otros están directamente relacionados con la falta de inversión. Bueno, a ver, me ha tocado el caso en la experiencia personal de recorrer la Ruta 2
el fin de semana y la verdad que es una ruta que está en un muy buen estado, podríamos decir, o un buen estado, pero no nos podemos quedar con un solo caso, sino que tendríamos que revisar cuáles son los caminos, las rutas, caminos hacia otras provincias, y que seguramente en esta comisión, que tiene algo muy interesante, que dentro de la cúpula principal en cuanto a lo que tiene que ver con la presidencia, vicepresidencia y demás, tiene a distintas provincias que son protagonistas justamente, y dentro de la conformación misma también, y aquí es donde posiblemente escuchemos la voz en alto de diputados que van a estar tratando de, así como presentan proyectos para mejorar distintos caminos y rutas vinculados y relacionados a sus provincias, bueno, hoy también que lo puedan expresar con la presencia de los funcionarios. Bueno, eso tiene que ver con la Comisión de Vialidad y algo que va a empezar a... No, de Vialidad no, de Obra Pública. Claro. Algo que comentábamos también es que este domingo se terminó la moratoria previsional. Eso supone una principal afectación para las mujeres. De ahora en más, 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse porque las mujeres no reúnen la cantidad de años de aportes necesarios. Primero porque en muchos casos, por distintas situaciones, quedaron atravesadas por situaciones sociales que hace que sean las responsables de las tareas de cuidado, entonces entran más tarde al mercado productivo y cuando entran muchas de ellas lo hacen en la informalidad. Y 7 de cada 10 varones no van a poder jubilarse. Tampoco que a los varones son muchos los que pueden jubilarse. Principalmente, Jessy, hay un grupo de diputados que intentó en la última sesión ver si podían ponerse o llamar una sesión para ver si prorrogaban la moratoria, pero no se logró. Entonces, ¿qué van a hacer? Y lo que hay convocado, porque, bueno, la semana pasada 124 bancas estuvieron ocupadas en la convocatoria de esta sesión para tratar los proyectos vinculados a prorrogar la moratoria previsional, es decir, les faltaron 5 diputados para alcanzar el quórum, muy cerquita, y el problema es que ahora el tratamiento tiene que pasar por las comisiones. Lo que podía votar esa sesión era un emplazamiento, porque como los proyectos no tienen dictamen, pero la más complicada es la de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, de La Libertad Avanza. La que sí está convocada es la de Previsión, que preside Brauer de Koning, una diputada de la Unión Cívica Radical cordobesa, donde allí se van a empezar a tratar, pero bueno, ya vencida la moratoria, ¿no? Recién el 9 de abril, la semana que viene, se van a empezar a debatir esos proyectos y otros más que hoy vamos a contar un poco algunos detalles de algunos. Que lo trajiste resumido en placas para poder hablar de una población importante. Primero que, digamos, la idea a largo plazo también es revisar el sistema previsional que tenemos, un sistema que ya cada vez necesita de más trabajadores activos para poder alcanzar el pago de la jubilación de alguien que esté retirado. Esto ya habla de una descompensación en el sistema con el correr de los años, que tiene que ver con el crecimiento del trabajo informal, que tiene que ver con que no se avanzó en las agendas de cuidados repartidas, que tiene que ver con la prolongación de la vida, ¿no? Que cada vez las personas también están más tiempo requiriendo trabajar. Entonces hay jubilados que también siguen trabajando y no se retiran del todo. Entonces esto también desbalancea toda la cuestión, ¿no? Sí, así es. Bueno, hay algunos proyectos que también proponen más del lado de Encuentro Federal, Innovación Federal, que proponen una revisión más global, ¿no?, del sistema previsional. Es una cuenta pendiente por todos estos motivos que vos decías, pero bueno, están también las urgencias inmediatas, como es el caso de la moratoria que plantea un sector de diputados, y después también tengamos en cuenta que el país está atravesado por la discusión de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sabemos que el fondo lo ha dicho públicamente, sus autoridades, muchas veces, que lo que pide a los países que toman deuda con el organismo tienen que hacer cambios en el sistema previsional, como elevar la jubilatoria, sacar los regímenes especiales, porque bueno, también hay distintos sectores que tienen algunos, o sea, por ejemplo, la docencia tiene un régimen especial de jubilación. Bueno, sacar todo eso también es parte de lo que pide el Fondo Monetario. Aparte también me imagino las preguntas que se deben hacer las personas que hoy en día, bueno, parecen un juego de palabras raro, ¿no? Pero digo, a partir de, por ejemplo, lo que fueron el domingo hacia atrás, bueno, cuando finalizó la moratoria, digo, aquellas personas que estaban, a las que le estaban descontando justamente de su ticket de pago esa moratoria para poder
realizar los aportes de los años que le quedaban, digo, a partir de ahora van a poder continuar. Es la gran pregunta, digo, porque tal vez se cierra la moratoria para aquellos nuevos. Claro, que quieren incorporar. No, es así. El tema es aclarar que continúa para quienes ya lo habían hecho y le seguirán descontando a las personas que ya estaban incluidas. Sí, los trámites iniciados ya está, obvio, no es de aquí en adelante. No, porque es importante porque hay mucha duda ante todo esto también. Y ¿sabes lo que está buenísimo lo que decís, Gonza? Claro. Y también lo que está interesante repasar es que, atención, jubilados y jubiladas, porque las estafas están a la orden del día, porque justamente cuando se aprueban cosas o cuando hay fechas muy determinantes que afectan también y que inquietan, como que angustien un poco a los que pueden verse afectados con estas medidas, que son aquellos que no tienen, que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aporte, te llaman y te dicen, no, bueno, mirá, entraste a este link, que hay un turno que están dando para... Un WhatsApp con la foto del gobierno nacional, o de la ciudad o el de la provincia. Por eso, ojo, no caigan porque están a full las estafas virtuales y te quitan los pocos dineros, ahorros que puedas tener, porque del otro lado siempre están muy creativos y muy además informados los delincuentes. Entonces, bueno, atención con eso. Pero bueno, Jessy, hablamos de las jubilaciones de privilegio también. Vos trajiste ese tema puntual. Sí, traje este tema por dos motivos. Uno, porque la semana que viene va a ser uno de los proyectos que va a tratarse en la Comisión de Previsión y también porque hace referencia a leyes que están vigentes de la última dictadura, 3 de ellas por lo menos. Ayer vos decías, bueno, fue 24 de marzo, se conmemoraron 39 años de 49, perdón, del golpe de la última dictadura militar. Y este proyecto es de autoría del Frente de Izquierda y lo que propone es derogar las pensiones y jubilaciones de privilegio y menciona 4 leyes. 3 de ellas son de la última dictadura militar. La primera fue sancionada en 1977. A lo que hace referencia a esta ley es que está dirigida a arzobispos y obispos, que lo que le otorga es una jubilación que es un 70% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia. Es decir, sobre el sueldo de un juez nacional, el 70% va a ser la jubilación de arzobispos y obispos. Esto genera un gran debate también porque está el cuestionamiento de muchos sectores de por qué el Estado tiene que sostener con recursos, digamos, una determinada religión, que en todo caso sean quienes crean en esa religión, quienes sostengan ese culto y más. Bueno, eso es más de que es una ley que fue... digamos, una ley decreto, ¿no? Emitida por la dictadura, estaba Jorge Rafael Videla en ese momento. Nosotros sobre, digamos, la última reforma que se hace sobre el Código Civil, nos definimos como un Estado laico. Por eso desde entonces no hace falta que el presidente, por ejemplo, sea perteneciente al credo católico. Antes era una condición sine qua non para que el presidente, bueno, se convierte en el primer mandatario de los argentinos. Somos un Estado laico, pero no existe una escisión entre la Iglesia y el Estado, porque por todo esto que estás diciendo, porque además la Iglesia Católica sigue siendo, o más sería la institución, pero el catolicismo sigue siendo la principal religión de la Argentina. Y hay una discriminación sobre los otros credos, o hay una observación que los otros credos hacen sobre esto, ¿no? Que tienen independencia. Que no existe para las otras religiones como si existe para lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. También, no sé cómo es el caso de otras religiones. En el caso de los religiosos católicos solamente pueden trabajar de eso, ¿verdad? O sea, están como encomendados a esa tarea y entonces viven del Estado. Porque en el resto de las religiones hay una diferenciación. Los rabinos, por ejemplo, yo te hablo de la religión judía, que es la que yo conozco, en realidad un rabino es un maestro, entonces no es que tiene que renunciar a otro tipo de actividades. Lo que hace es enseñar la ley judía, contar, digamos, transmitir, no me sale la palabra, transmitir los valores de la religión judía. Pero un rabino puede, qué sé yo, tener no sé, una fábrica de zapatos si quiere. Claro.
No, en este caso... Entonces tiene también otras maneras de tener ingresos. Menos restringido en el caso de... Claro, porque no está equiparado. O sea, uno tiende a equiparar, pero no es exactamente lo mismo. Claro. No es exactamente lo mismo. Bueno, y esta ley también, Meli, habla de obispos auxiliares que también tienen una jubilación de privilegio. También se calcula sobre el porcentaje del sueldo de un juez de primera instancia. En el caso de obispos auxiliares, si vemos en la placa, si no recuerdo mal, era el 60% de ese haber. Eso decía la placa, sí. Claro, así es, sí, 60%. Bueno, y vamos a ver, esta ley tiene una particularidad que el Congreso Nacional en el 2002 buscó eliminar estos privilegios con una ley, digamos, que planteaba distintas cuestiones sobre las jubilaciones, pero Duhalde decidió que se mantenga. Ahora, ¿y cuánto? ¿Sí? Aunque había una ley del Congreso que proponía eliminar estos privilegios, Duhalde sacó por un decreto, digamos, o sea, dijo esto se mantiene tal cual y sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Cuánto es o de cuánto es el sueldo de un juez nacional de primera instancia? Sabés que lo intenté buscar, pero no lo encontré, pero para mañana te puedo traer el dato. Está bien, pero uno puede imaginar que... Alto. Claro, es alto. Sí, es alto. Es alto. Suele estar equiparado con el sueldo de un senador. Claro, y además se actualiza, digamos, Sí. ¿no? Entonces también una vez que se actualiza el haber, digamos, mensual de un juez de primera instancia, se le actualiza la jubilación a obispos, arzobispos y obispos auxiliares. Pero yo así, a ciegas, debe estar alrededor de 10 millones de pesos, así, con los ojos cerrados. Puede ser, Supongo. hay que ver tema antigüedad, cómo se computa eso, así digamos. que calculen ustedes, pero para poner un promedio en redondo, porque en general el senador y el juez más o menos está equiparado, en general. Claro, se usa como un criterio, sí. Más o menos. Por ahí está desactualizado, no lo sé, y capaz que estoy diciendo una cosa que actualmente no tiene tanta precisión, pero bueno, uno puede suponer el 70% de aproximadamente 10 millones de pesos, el 70%, ¿no? Claro. Es una jubilación abultada. Abultada, así es. Así que bueno, esta es una de las leyes que propone derogar este proyecto del Frente de Izquierda. Vamos a la segunda ley que tiene es para sacerdotes nada más. Espera, que Gonza me está haciendo un lenguaje de señas. Sí, creo que aquí por lo que veo el básico, el total, digamos, está cerca de rondeando los 5 millones de un juez, pesos. Un juez nacional. De primera instancia. Ok. Bueno, capaz que la mitad de lo que ese sueldo decía. Puede ser de otros que tengan otro rango más alto. Sí, escala febrero 2025. Ok, está bien. Consejo de la Magistratura y Ministerio Público. Bien. Febrero 2025. Bueno, vamos, decía la siguiente también ley es un montón de que dinero. proponen derogar. Esta es de 1981, también estaba Junta Militar al mando de Jorge Rafael Videla. Este es para los sacerdotes que tengan 65 años o estén incapacitados. También se les va a dar como una asignación vitalicia, digamos, preferencial por esta situación. Vamos a la siguiente placa para ver la tercera ley. Bueno, acá estaban los requisitos de esa ley, son al menos 5 años en funciones de los sacerdotes en el país. Esta asignación vitalicia que les decía y es equivalente al haber mínimo jubilatorio. En este caso no es tan alta, pero sí es un privilegio de alguna manera para los sacerdotes, ¿no? Como se plantea, por eso se plantea esta derogación. Ahora sí vamos a la tercera ley que se propone derogar, que tiene que ver con jubilaciones de privilegios, y es una ley de 1983. En este caso, bueno, ese es el final de la dictadura militar, está Viñones al frente del país, y lo que propone es para el personal jerárquico del servicio exterior, es decir, diplomáticos. En este caso, el régimen que se les plantea y que sigue vigente al día de hoy es un 85% móvil del mejor haber. Así que este también se propone derogar. Y vamos a ir a la última ley que es ya del menemismo, Carlos Saúl Menem, el presidente, una ley de 1991, y esta ha sido debatida en varias oportunidades. Son jubilaciones de privilegio para presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Te acordás, Meli, que te dije la primera ley que hicimos mención? En el 2002 el Congreso quiso eliminar esos privilegios
En ese momento también se eliminaron privilegios de diputados nacionales y otros funcionarios que tenían este mismo régimen de jubilación de privilegio, pero el presidente de ese entonces, en el 2002, Eduardo Duhalde, decidió solamente eliminar las de diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo, pero mantener lo que es presidente, vicepresidente y jueces de la Corte. Así que esta es otra de las discusiones que está. Bueno, el actual presidente renunció a la jubilación de privilegio, ahora para los anteriores y para los que vengan eso se mantiene. Y bueno, en general nadie pone mucho en cuestión la jubilación que tienen los jueces de la Corte, que también es bastante abultada. Sí, absolutamente. Bueno, sí, ese es el monto que nos contaba. Sí, después obviamente, no sé, en el rubro si hay horas extras. Sí, hay escalas salariales, por lo pronto hay antigüedad. Claro, capaz que esto sería con el básico y todas las incorporaciones que se suelen hacer en los salarios, pero como que el básico queda en 5 millones aproximadamente. Perfecto. Bueno, para dentro de un ratito seguimos adelante, tenemos también entrevistas con los protagonistas, con los diputados, y vamos a estar profundizando sobre las otras actividades en las comisiones. Pero hacemos una pausa cortita y ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, vamos a hablar de lo que ha dejado la pandemia. Lo que ha dejado la pandemia, entre otras cosas, es una revisión sobre cuál ha sido el rol del Estado y se ha cometido excesos para digamos, controlar qué es lo que hacían los ciudadanos durante la época que regía distintas disposiciones, el ASPO, el DISPO, no me acuerdo ni cómo se llamaban, mejor ni acordarse, pero Gonza, vos traes este tema, ¿no? Porque se considera que en algunos casos pudo haber habido un exceso por parte del Estado para los ciudadanos. Bueno, eso es lo que está planteando por lo menos el diputado Fernando Iglesias, el diputado del PRO, representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la semana pasada, sobre el cierre de la misma, realizó un evento en el Salón Blanco donde estuvo acompañado por la diputada Sabrina Ahmechet del PRO y por la diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza, que entre otras cosas dijo que ella, por lo menos una de las patas principales por la cual se metió en política y decidió, bueno, después lógicamente que llegó a ser diputada por elección del pueblo, pero por lo cual mostró un interés más fuerte por ingresar en la política, fue por todo lo sucedido en la cuarentena, posiblemente por no estar de acuerdo en ciertas decisiones en aquel entonces del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y todo su equipo. Bueno, este proyecto que les traje es un poco el desencadenante de ese evento, porque en ese evento justamente lo que se hizo fue hablar sobre un informe que se había hecho de la CONADEC, creo que había sido el informe respecto a que se habían registrado por lo menos 160 casos donde se habían violado los derechos humanos
justamente ante, bueno, los ciudadanos argentinos, en este caso por distintas situaciones que se vivieron, donde, bueno, algunos fueron desencadenantes de fallecimientos, otro fue justamente contra la libertad de los ciudadanos, entre otras clasificaciones. En este caso, y dentro de esa presentación del informe, lo que hizo el diputado Iglesias fue hablar sobre la posibilidad de crear una comisión bicameral que investigue todos estos casos vinculados a la violación de los derechos humanos por parte del gobierno nacional de aquel entonces, comandado por el expresidente Alberto Fernández, contra la población argentina en la época de cuarentena. Y en este caso ya está el proyecto presentado, podíamos observar algunos de los detalles que aquí les traje. Obviamente que el diputado que lo incentiva es el diputado Iglesias, pero fíjense, como les traje ahí allí en la placa, tiene el acompañamiento de 10 diputados del PRO, tiene el acompañamiento en la placa anterior, el acompañamiento de 10 diputados del PRO, 2 de la Libertad de Avanza y 2 de la Coalición Cívica. Dentro del PRO, bueno, Sabrina Mechet, obviamente, que estuvo presente en esta presentación, Diego Santilli, por ejemplo, Damián Arabia, Patricia Vázquez, Martina Ardoain, bueno, entre otros. Dentro de la Libertad de Avanza, puntualmente, Manuel Quintar, diputado que preside la Comisión de Justicia, tiene una cierta vinculación con este tema ¿no? referido a la justicia, y Lilia Lemoine, que obviamente también estuvo presente en esta presentación. Y de la Coalición Cívica acompañaron Marcela Campagnoli y también Juan Manuel López. Estos son algunos de los participantes de este proyecto como confirmantes. Y ahora sí, vamos a repasar un poquito más técnicamente de qué se tratará esto. Bueno, esta comisión bicameral... Dos casos que fueron por lo menos los más emblemáticos. Uno era la mujer que estaba internada en Córdoba, sí, con un cáncer terminal, y su papá quiso ir a darle el último adiós, que de hecho la chica lo pide como uno de los últimos deseos en vida, y no lo dejan pasar al padre por las restricciones. Y decís, che, ¿qué era? ¿Cuál era lo que estaba primando en ese momento? Bueno, pero era una restricción, no se podía, que eran como las decisiones de cada una de las provincias. No me acuerdo de dónde viajaba el padre, yo creo que de San Luis, pero no me acuerdo pero bien. Era de otra provincia, y no pudo, y bueno, y la chica falleció. Y el otro era la nenita en brazos, ¿se acuerdan? Que también, sí, creo que también tenía cáncer, o era una paciente terminal, ya era una criatura, y también por falta de recursos por parte de la familia, y además por falta de cobertura, se la tuvo que poner en brazos y caminar no sé cuántos kilómetros para poder darle una atención a la criatura, que fue una imagen tremenda. Sí. Que ahora, la primera... Que si hablamos de descripción gráfica, tal vez esa imagen que vos decís, Meli, fue tal vez Abigail, la que... era la chiquita. Claro, fue la imagen que más torturó... En Santiago del Estero. Claro, esa fue tal vez, hablando de una descripción gráfica, la imagen que más torturó políticamente, por así decirlo, a Alberto Fernández, en cuanto a las críticas y en cuanto a el señalamiento rápidamente en el cambio de postura de muchas personas que al principio tal vez estaban más de acuerdo con la postura de Alberto Fernández de cerrar un poco la actividad, la circulación, por el cuidado y demás, y cuando empezaron a aparecer este tipo de casos, tal vez es donde políticamente perdió un poco más de peso, por así decirlo. Bueno, ni que hablar con lo que después supimos que sí, hacía no, él. Eso fue posterior, claro. Pero bueno, pero imagínate, o sea... Sí. Una mujer internada con un cáncer terminal pidiendo que su último deseo era que vaya su papá a despedirla, y no se lo permitieron. Que no sé si no fue la misma que también estaba acostada en un hospital, creo que de pelo colorado. Una chica que también, bueno, por no tener una cama, bueno, terminó falleciendo, y estaba la imagen también muy fuerte en referencia después, a esto. Me acuerdo que otro caso era una mujer que la detuvieron paseando el perro en Bariloche. O sea, la detuvieron por pasear el perro. Sí. Bien, también pasaba en las plazas acá de... Sí, estaba la mujer que tomó sol, la mujer de la reposera en la plaza La y uno estaba buscando también algunos datos más, el caso de la desaparición, y después encontraron el cuerpo de Facundo Astudillo Castro, que también fue en el marco de
la cuarentena, donde está involucrada la policía bonaerense. Claro. En ese momento, digamos, era un retén policial, fue la última vez que se supo algo de él. Después, bueno, hubo peritajes que había pasado por la comisaría, bueno, se tardó un tiempo en encontrar finalmente el cuerpo, pero bueno, fue también otro de los casos emblemáticos que generó bastante ruido en ese momento. Sí, hubo distintas situaciones. Bueno, en principio, decíamos, conformación de esta comisión bicameral, 8 diputados, 8 senadores. ¿Cómo va a ser la designación? Bueno, justamente la reglamentación de cada cámara va a ser la que designe cómo hablar en referencia a la elección justamente de esta comisión bicameral, porque, bueno, obviamente que se tiene que elegir, hay que ver qué método se utiliza, por la repartición obviamente en este sentido de los bloques, que seguramente algunos van a estar más interesados en referencia a participar de la misma, porque tiene algunos puntos bastante importantes o complejos respecto a la función que va a cumplir justamente esta comisión bicameral. Fíjense, hay 4 puntos claves de cuál va a ser la misión, ¿no?, por así decirlo, que va a tener esta comisión bicameral. En principio, la investigación de la violación de los derechos humanos. Hay un importante punto que habla sobre si hubo casos de lesa humanidad. Sí, en este caso tenemos que hablar del Estatuto de Roma. Para ser claros, el Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como actos cometidos contra una población civil de manera sistemática y generalizada. Por eso, una de las funciones de esta comisión bicameral va a ser investigar si hubo crímenes de lesa humanidad o no, si se contemplan de esta manera o no, porque obviamente ahí, y posiblemente el agravamiento de una pena en el caso de que haya bueno, un juicio o que haya justamente una causa abierta en este sentido, puede ser un poco más grave. Otro de los objetivos, establecer si, bueno, lo que decía recién, ¿no?, si los delitos fueron crímenes de lesa humanidad. Examinar decisiones tomadas por el gobierno nacional respecto a, bueno, estas medidas que tomaba el aquel entonces presidente Alberto Fernández de si realmente estaba bien el hecho de cerrar la circulación, del pedido de los permisos, cuánto tiempo, si hubo excesos en este sentido o no. Y además recopilar las pruebas y testimonios, que acá lo que entendemos es que la funcionalidad de la comisión bicameral va a traer muchos invitados al Congreso, más allá de los 16 participantes de esta comisión. Estos son algunos de los puntos importantes. Vamos a la siguiente placa, donde dice que esto estará bajo la órbita de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados va a ser quien organice, administre toda la cuestión vinculada a la comisión bicameral. Tendrá un reglamento interno que lo tendrán que escribir, redactar las autoridades una vez que esto se apruebe, si es que se aprueba, porque, a ver, yo estoy trayendo esto que fue un proyecto presentado después de una presentación que ya se hizo el jueves pasado aquí en la Cámara de Diputados por parte del diputado Iglesias, sobre un informe referido al tema, pero esto es un proyecto que tiene que pasar por las comisiones, que tiene que ir al recinto, después tiene que ir al Senado, y ahí es donde empezaremos a hablar de 60 días para la creación de este reglamento, y el Congreso tendrá que encargarse del personal administrativo, el personal técnico y obviamente del presupuesto que esto requiere. Y acá un punto también importante, la duración de la comisión será por 12 meses, se podrá extender solamente por 3 meses y por única vez, y se disolverá una vez que se presente el informe, que esto está contemplado, y me permito leerlo porque esto está contemplado en el artículo 4, lo voy a estar... Lo tengo acá, por eso lo estaba buscando. En el artículo 4, inciso J, habla justamente de que esta comisión tendrá que preparar un informe de carácter público con una explicación detallada de los hechos investigados dentro del plazo de la duración de la comisión. En el caso de existir disidencias entre sus miembros, se podrá emitir tantos informes en disidencia o en minoría como fuese necesario. Esto está en el artículo 4, inciso J de este proyecto. También al revés, en comisiones se intentó cerrar todas las causas que se abrieron contra los ciudadanos durante la pandemia, ¿no? Sí. Acá pone el foco en los excesos que pudo haber cometido el
el Estado. Pero del otro lado también, por ejemplo, caso del el de la tabla de surf, ¿se acuerdan? Sí. O el que estaba remando en Tigre, que era un entrenamiento de un deportista olímpico, no me acuerdo si era Espíndola uno de ellos, que se estaba preparando para las Olimpiadas y lo detuvieron o lo corrieron, o bueno, también, sí. le labraron una multa, una infracción o no sé qué cosa. Porque en algunos casos hasta los obligaban a hacer tareas, ¿cómo se dice? Solidarias. Comunitarias, sí. Bueno, de hecho, la diputada Sabrina Smechet, no quiero errarle, creo que es la presidenta de Derechos Humanos, sí, de la Comisión de Derechos Humanos, y realizó varias reuniones informativas donde hubo invitados, sobre todo de víctimas, ¿no?, de violación de derechos humanos en este caso. Acá directamente lo que se hace es crear una comisión bicameral, es decir, una cuestión un poco más compleja, ¿no? Y más en cuanto a la investigación, más fuerte, compleja, claro, con otro peso, obviamente. Sí. Bueno, es interesante, sí, es interesante. Y esto es reciente, ¿eh? Esto se presentó en los últimos días y va en acompañamiento con este informe que el otro día comunicaba el diputado Iglesias respecto a estos 160 casos por lo menos que se han registrado respecto a violaciones de derechos humanos en la época de la cuarentena por el aquel entonces gobierno de Alberto Fernández. Sabes que se cumplieron la semana pasada 5 años del inicio de la cuarentena, que es cuando se anunció por cadena nacional. Entonces, bueno, quizás también está vinculado a conmemorar, ¿no?, esos 5 años y presentar esta iniciativa. El 20 de marzo fue. Creo que fue sí, el 20 de marzo. El 20 de marzo. Y el paciente cero en nuestro país creo que había sido, o el primer caso en nuestro país creo que había sido 2 o 3 días antes. Sí, ¿no? Porque ya... Porque había llegado el virus, pero importado, con un paciente que supuestamente venía de China. Eso había sido en principios de febrero o mediados de febrero. Me parece que más tirando ya a comienzos de marzo. Puede ser. Por ahí. Y después... Porque tuvimos 2 semanitas en donde veníamos escuchando sobre casos en el mundo, en el mundo. Sí, exacto. Y después lo que se empezó a hacer es esta cuestión de si habías tenido contacto con alguien que venía de, no me acuerdo, eran 5 o 6 países, bueno, te tenías que encerrar, no contarte con nadie, porque si no directamente ibas preso. Sí. Y no estoy exagerando, era así. Y sí. Yo conocí una amiga mía que quedó en un crucero, que fue todo por el sur de Argentina y Chile, y quedó varada, sin información, arriba del crucero, que el crucero era por una semana y terminó como 20 días. Y después en algunos puertos bajaban pasajeros, en otros puertos no bajaban. Con los argentinos no había una decisión unificada, entonces los bajaron, pero los bajaron en Brasil. En Brasil estuvieron aislados unas 2 semanas más, o sea que fue una tortura. Sí. Una tortura. La verdad que, bueno, ¿se acuerdan ustedes? Les pasaban la comida, que se las dejaban no podía haber ningún tipo de del cuarto. Sí, aparte había mucho temor porque tengo el recuerdo que en esa semana previa, o por lo menos las 2 semanas previas, que fue lo más fuerte, digamos, a el comienzo de la cuarentena, aquel 20 de marzo del año 2020, en esas 2 semanas previas nosotros entendíamos que aún continuaba una cierta vida normal de muchas personas que venían del extranjero, e inclusive personas que tal vez habían estado en uno de estos países. Sí. Y ya se veía venir. Sí. Se veía venir que en algún momento iba a aparecer el primer caso. Bueno, vamos a seguir avanzando con eso, recordando algunos detalles seguramente que se reavivarán con la investigación que lleva adelante esta comisión bicameral. Hoy todo el mundo sabe, juega la selección nacional, eso va a ser a partir de las 9 de la noche. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la actividad parlamentaria? Bueno, la línea D hasta la 1. Por las dudas. Es para contarles que se va a estrenar un dispositivo que solamente está vigente para la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con prohibirle la entrada al estadio de fútbol a aquellos que estén ingresados en el registro de deudores alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires. Pero recordemos, ahí lo que bien indica el videograf, que la diputada Roxana Reyes viene intentando hacer esto, darle escalabilidad nacional, ¿no? Generar el registro nacional de deudores alimentarios.
algo que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, pero que cuando pasó el Senado no se aprobó. Entonces no se pudo armar ese registro. En su momento me acuerdo, voy a traer solo a mi memoria, que el debate estaba puesto sobre digamos, algo que resulta de la evidencia empírica. Principalmente los varones son quienes contraen deudas alimentarias con los hijos. Y siempre hablamos con los hijos, porque la deuda es con los hijos, no es con las mujeres. Y los hombres más que las mujeres. Los hombres son más incumplidores con la cuota alimentaria que las mujeres. Y lo que la diputada Roxana Reyes interpreta es que hay muchos que lo que hacen son, digamos, armar una vida en un lugar, después hacer las cosas mal, no cumplir con la cuota alimentaria y después hacen la vida en otra provincia, en otra ciudad, no sé si son, qué sé yo, cambian de familia y siguen con el mismo modus operandi, pero en otra provincia. Y nada pasa con ellos. Entonces, esto se trata de poder darle a la justicia, en todo caso, instrumentos para que ese padre, digamos, si es un incumplidor con sus hijos, no pueda hacer lo que se le da la gana y no tenga ningún efecto. Pero no es alguien que, no sé, no reunió dinero, le fue mal, no sé, vamos a suponer en que maneja un Uber y bueno, le fue más o menos mal y no le pasó el dinero a los hijos un mes, no. Hay que reunir una serie de cuotas faltantes, ¿no? Creo que son 3 para que te conviertas en un deudor, en un moroso alimentario. Es decir, si vos te atrasás una vez o tenés un conflicto, bueno, no, hay que probar que por lo menos es una conducta sostenida en el tiempo. Regular. Y había una serie de cosas que se habían sugerido. En algunas provincias ya existe. Entonces, por ejemplo, lo que está prohibido es, no sé, abrirte cuentas en el banco o renovar la licencia de conducir. Pero es la primera vez que se va a aplicar para un espectáculo deportivo en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que la semana pasada se hizo una prueba piloto en la Bombonera y se calcula que la principal cantidad de deudores alimentarios viven en la Ciudad de Buenos Aires o están registrados como morosos. De 11.000 creo que hay en todo el país, 3.000, estoy diciendo muy genérico los números, es lo que me acuerdo, unos 3.000 son de la Ciudad de Buenos Aires y hay que ver si la diputada puede poner es lo que hoy pasa en el estadio como un ejemplo para poder darle finalmente impulso a esto que ella quiere crear, que para algunas personas puede resultar estigmatizante, dicen, y que por eso era la principal razón por la cual no se avanzaba con este registro. No sé qué piensan ustedes al respecto. Cuando tuvo avances en la Cámara de Diputados, quien impulsaba este Registro Nacional de Deudores Alimentarios era sobre todo Cecilia Moró, que era presidenta de la Cámara de Diputados en ese entonces, fue quien más promovía esto, había conseguido bastante consenso y incluía, no lo repasé el dictamen, digamos, ¿no? que se había aprobado, que había obtenido las firmas, pero tenía lo de los espectáculos deportivos, tenía lo de la licencia de conducir, renovación de no poder pasaporte, sacar tarjeta de crédito, no poder sacar tarjeta de crédito, ni cuentas bancarias. Claro, eran varios puntos que sobre, bueno, la penalización, ¿no? Y después también es como, porque el objetivo, por lo menos lo que planteaba en el proyecto anterior, de Cecilia Moró, era, bueno, que también los deudores alimentarios empiecen a cumplir, ¿no? Entonces también se establecía un plazo corto, digamos, que si se regularizaba esa deuda, vos podías salir, ¿no? Porque si no, podés quedar, aunque regularices la situación, quedar in eternum, ahí tampoco... Sí, tampoco cumpliría su rol, digamos. Claro, ¿no? El está objetivo. bueno eso que decís vos, porque también me acuerdo que se presentaba esta situación. Por ejemplo, una persona cuyo trabajo sea que es camionero profesional o maneja un taxi de alquiler o trabaja por una aplicación y entrega comida o hace repartos. Entonces, si vos, y es un deudor alimentario, y vos le prohibís renovar la licencia, el tipo se le venció la licencia, tampoco él va a poder generar medios o recursos para ponerse al día con la cuota. Entonces, ahí lo que explicaban es, bueno, no es tan tajante con que la persona pueda demostrar
que él trabaja, que para él generar los medios para cubrir la cuota es a través de digamos, de tener su licencia de conducir, bueno, Claro. entonces la justicia no echa mano a ese recurso, pero sí te dice, listo, renová, ponete al día, pero todo lo otro no lo vas a poder hacer. Claro. Y el objetivo es ese, es que obviamente no dejar a los chicos desprotegidos, pero la cuota es para los chicos, no para los padres, no es que es para arruinarle la vida al señor, sino es para que el hombre se ponga al día. Claro, Digamos, ejercer ese- una presión adicional. Exacto, ese era el propósito. Pero bueno, vamos a ver si eso puede motorizarse, lo presentó al proyecto y tiene que empezar de cero la discusión porque había caído el estado parlamentario. Si me permitís la última, Meli, hoy Brevísimo. hoy se reunió el Grupo Parlamentario de Amistad con el mancomunado de Australia, donde, bueno, obviamente se habló de proyecciones de aquí en adelante, como suelen hacer los grupos parlamentarios de amistad. Sí. Estaba repasando algunas de las estadísticas, por ejemplo, de las importaciones y exportaciones. Argentina y Australia tienen relaciones relaciones obviamente públicas desde el año 55. Por ejemplo, productos que se exportan a Australia en un gran porcentaje, combustibles minerales, aceites minerales, productos de destilación, y que se importan de Australia, por ejemplo, en un gran porcentaje son los productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, también con distintas empresas que tienen proyectos aquí en la Argentina, sobre todo vinculados al litio, la agricultura. Bueno, hoy se ha realizado este grupo parlamentario, seguramente durante la semana estaremos repasando más detalles, pero esto fue a las 11 de la mañana, posiblemente esté finalizando la reunión. Muy bien. Bueno, nosotros llegamos al final, se quedan por supuesto en la pantalla de TV para que conozcan cómo sigue la agenda parlamentaria y qué es todo lo que está previsto para esta semana, que empieza hoy en el Congreso, una semana corta por el día no laborable que hubo ayer. Gracias, Jessy. A vos, Nos Meli. vemos mañana. Gracias, Gonza. Hasta mañana. Chau. Nos vemos mañana con ustedes también.